vamos a ver lo que es el estómago verdadero, el estómago glandular. Así que por favor saquen sus apuntes porque esta clase yo no la puedo hacer muy extensa, solamente recordar ciertos detalles. Por ejemplo, con el caso de la lengua, ¿qué es lo más importante? Es un órgano, ¿correcto? Sí. ¿Qué características tiene? Vamos, ya, dígame todo lo que sepan, todo lo que recuerden para poder darle las láminas, revisen y puedan realizar otras cosas más. Lengua. Tiene papila. ¿Ah? Tiene papilas. Papilas linguales, para ser precisos. Nunca se olviden que hay que especificar qué papilas, porque si ya han visto lo que es digestivo, ¿hay otras papilas o no? ¿Dónde? ¿Dónde hay otras papilas? También en el aparato digestivo. En el estómago también. En el estómago también. ¿En qué estómago? Profe, según tengo entendido, en los pliegues de los mazos hay como unas protuberancias. No solo de lo más. Papilas ruminales, papilas reticulares, papilas abomasales, ¿ok? O masales, mejor dicho. Entonces, todo esto de papilas también lo vamos a ver en los órganos o preestómagos. Entonces, no lo vamos a ver hoy día, tal vez lo veremos en la próxima clase, pero por ahora hay que especificar que son papilas linguales. Recordar que cuando nosotros hablamos de papilas es una característica distintiva de la mucosa lingual, pero de la zona dorsal o de la región dorsal, no de la región ventral. ¿Sí? Si ustedes han visto su lengua, la región dorsal de la lengua es distinta a la región ventral. Una característica que nosotros encontramos es que en esa región dorsal encontramos estas papilas y hay una variedad de papilas linguales. Una dirección gustativa, otra dirección mecánica. Eso es teoría, pero en la parte práctica, ¿cómo yo sé que son papilas? ¿Cómo yo reconozco que, mira, estas son papilas linguales? ¿Cómo yo lo sé? Entonces, para empezar, la lengua, vamos a decir que esta es la porción dorsal, o la región dorsal, o la superficie dorsal, esta es la superficie ventral. Entonces, toda como órgano está revestida o tapizada por un epitelio. Eso quiere decir que tiene una mucosa. La lengua tiene una mucosa, ¿sí? Una capa mucosa. Esa capa mucosa, como toda mucosa, siempre va a estar tapizada o revestida por un epitelio. En el caso de la lengua, ¿qué tipo de epitelio es? Plano cretinizado. No del todo. Tiene zonas de que es estratificado, escamoso o plano, que puede ser queratinizado y hay porciones que no son queratinizadas. Por ejemplo, en la región ventral o la zona o la superficie ventral es no queratinizado, pero en la superficie dorsal sí llega a ser queratinizado. Y ahí es donde goza el tema de las papilas linguales. Como les he dicho, lo van a encontrar aquí, en la superficie dorsal. Debajo del epitelio siempre, ¿qué cosa hay? Conjuntivo. Un conjuntivo. En el caso de una mucosa es epitelio y lámina propia, ¿ok? Entonces, epitelio por acá y lámina propia por acá. Entonces vamos a encontrar siempre un conjuntivo. ¿Y de ahí qué vamos a encontrar en la lengua? Músculo esquelético. ¿Su mucosa y todo eso? No. Lo que vamos a encontrar predominantemente en la lengua ya no es una submucosa ni muscular, es la mucosa directamente. Entonces tenemos la mucosa, la muscular directamente. Tenemos la mucosa entonces con su epitelio y lámina propia y de ahí le sigue la muscular. ¿Qué tipo de músculo es? Estriado esquelético. Un músculo estriado esquelético. Y en esa zona o capa muscular o región muscular, que es casi el 90% de la lengua, encontramos glándulas, ¿sí? Glándulas serosas. Ojalá en las láminas que hoy día revisamos encontremos esas glándulas, pero en caso contrario no, puede ser por el corte o la zona donde se ha hecho la toma de la muestra, pero normalmente a nivel de esa muscular que presenta músculo estriado esquelético vamos a encontrar glándulas serosas. Ahora, hablando de papilas, ya hemos dicho que la vamos a encontrar en la zona o región dorsal, o la superficie dorsal para ser específico. Las papilas, yo sé que son papilas, ¿por qué? Porque son una modificación de esta mucosa, o sea, de este epitelio con esta lámina propia. Se van a modificar y van a formar, van a presentar ciertas formas particulares. Es decir, por ahí van a tener unas proyecciones en forma cónica, esta mucosa, ¿no? Va a ser así. Este es el epitelio y esta es la lámina propia. Y yo tengo ahí un tipo de papila. La que se encuentra en mayor proporción son las filiformes.
Entonces, tienen una característica, son de forma cónica. El epitelio que está revistiendo este tipo de papilas linguales son un epitelio estratificado, escamoso, queratinizado, porque es de osteomecánica. Pero también encuentro otros tipos de papilas. ¿Cuáles son? Fungiformes. ¡Hablen! Que ya le recibieron esta clase. ¿Ah? Foliadas, Foliadas, ¿qué más? circunvaladas. Circunvaladas, Fungiformes. fungiformes. Ok, entonces algunas son así. Y estas también están revestidas por un epitelio y por una lámina propia, o sea que es el conjuntivo. En el caso, por ejemplo, sean foliadas, circunvaladas, la característica distintiva es que muy aparte de presentar un epitelio estratificado plano, que en algunas de ellas mayormente vamos a encontrar que solamente es plano, no llega a ser queratinizado, presenta unos botones o yemas gustativas, ¿sí? También le llaman corpúsculos gustativos, que no son más que ¿qué? Vamos a hacer acá. No son más que ¿qué? ¿Qué son? Ah, ya, epitelio cilíndrico. ¡No! O sea, son células, pero no es que forman un epitelio, ¿no? Están formando un botón de yema gustativa. Son las células sensoriales, ¿sí? Entonces, estas células sensoriales, si tienen células de soporte, van a formar esos botones o yemas gustativas. Algunos de estos, en algunos casos, no sé si las láminas que tenemos, en la parte superior, porque acá termina como una región así, presentan los famosos pelos gustativos también, que son estas estructuras que salen a la superficie, ¿sí? Entonces, estas son las que van a caracterizar a estas papilas linguales porque son de tipo o función gustativa, o sea, receptor de sabores. No es mecánico, sino va para lo que es tu siento. Ay, mira, tiene un sabor ácido, dulce. Lo haces a través de ¿qué? A través de estas células que están formando los botones o yemas gustativas llamadas células sensoriales. Y también, bueno, tienen sus células de soporte, ¿no? Que digamos que le da esa protección a las células. Esto es con respecto a la lengua, o sea que siempre revisando la superficie dorsal, la superficie ventral y las modificaciones que la caracterizan a la lengua. Profesora, no sé qué órgano es porque tiene mucosa. Si tú observas la lengua así y llegas a un nivel 10 de tu carrera, siempre vas a tener que encontrar las papilas linguales para poder caracterizar, ¿sí? Y el músculo estioesquelético. Con respecto al esófago, ¿qué tipo de órgano es? Membranos. Muy bien, entonces ¿tiene cuántas capas? 4. 4 capas. La primera capa, la que está en contacto con la luz, es la capa mucosa, la submucosa, la muscular y serosa. ¿Qué pasa con la capa mucosa? ¿Qué se caracteriza? Presenta epitelio estratificado plano. Entonces vamos así. Vamos por capas, empezando por la luz. Entonces, esta capa mucosa presenta un epitelio estratificado plano, punto ahí. Porque nosotros somos médicos veterinarios y vamos a tener que dominar ciertos detalles, como por ejemplo el tipo de mucosa por especie. Lo que son como nosotros, omnívoros, por ejemplo, lo que son porcinos y tal, la mucosa del esófago está revestida por un epitelio estratificado escamoso o plano, y ahí quedó. Igual que los carnívoros, pero en el caso de, por ejemplo, los rumiantes, su mucosa esofágica, los herbívoros, presentan un epitelio estratificado plano queratinizado, ¿sí? Esa es una peculiaridad que vamos a encontrar. Herbívoros en general, siempre una característica distintiva. Y luego, ¿qué le sigue a todo epitelio que reviste la mucosa? Llamado lámina propia. Esa lámina propia es un conjuntivo. Mayormente ese conjuntivo lo vamos a encontrar en tipo laxo. Ahora vamos a ver si realmente puede ser de tipo laxo. La lámina puede ser que se vea un tejido conjuntivo denso, pero de todas maneras hay que apreciar el detalle, porque aquí vamos a encontrar vasos sanguíneos. ¿No? Vasos sanguíneos, fibra colágena, fibrocitos, en fin. Hay una tendencia con el esófago cuando de repente en el momento de la toma de muestra este esófago puede haber estado contraído, dilatado. Este esófago tiende a tener unos pliegues, se forman unos pliegues hacia la luz, es cuando está contraído, ¿no? Pero en algunos cortes esofágicos este está completamente estirado. Eso no lo hace ser esófago o deja de ser esófago, ¿no? Pero son características que yo puedo apreciar. La submucosa esofágica también es un tejido conjuntivo, pero en ese tejido conjuntivo
dependiendo de las secciones y de la especie, vamos a encontrar glándulas esofágicas, que no son más que glándulas de secreción mucosa. Aquí, en la submucosa, glándulas. Entonces, ahora ustedes me van a decir qué tipo de glándulas son las que vamos a encontrar acá, ¿no? Porque son glándulas pluricelulares. Entonces, puede ser de tipo acinar, podrá ser de tipo alveolar, que ustedes me dirán qué tipo de glándulas son estas. Pero estas son de secreción mucosa. Las encontramos mayormente en la submucosa. Pero profesora, yo no tengo en mi corte esofágico estas glándulas. Puede ser por la porción en la que has hecho el corte. A veces mientras más cerca está a lo que es estómago, el esófago presenta más cantidad de estas glándulas y también depende de la especie. Muscular. Muscular, ¿qué tipo de músculo normalmente esofágico? Porciones, mis estimados. La primera porción le hablan de un tercio de la que es la longitud del esófago, va a ser estriado esquelético. Y la última porción va a ser liso. Así que hay mucho ojito, sobre todo también por el tipo de especie. Por ejemplo, en los rumiantes también se habla mucho de que esto varía, porque hay más estriado esquelético que liso. ¿Ya? Pero puedo encontrar diferentes, yo voy a saber qué tipo de porción me ha tocado, yo no tomé la muestra, tengo otra persona, pero al menos puedo distinguir qué tipo de músculo es. Y finalmente la serosa. Hasta acá el esófago. Y el estómago es un órgano de tipo membranoso, tiene entonces 4 capas, ¿correcto? Ok. La primera capa que siempre vamos a tener que identificar de todo órgano membranoso, la capa mucosa. ¿Qué sabemos de la capa mucosa? Que tiene un epitelio y lámina propia. ¿Qué caracteriza el estómago con respecto a ese epitelio, a esa lámina propia? ¿Qué encontramos ahí? ¡Hable! ¿Qué encontramos en la capa mucosa del estómago? Hablo del estómago glandular, hablo del abomaso. ¿Qué encontramos? Epitelio simple cilíndrico. Dame más. Falta información. Las papilas. Nada. ¿Cuál es? Hablo del estómago glandular, hablo del estómago también llamado en los rumiantes abomaso. ¿Qué encuentro? Epitelio simple cilíndrico, el cual se invagina formando las fosas gástricas. Ok, vamos por partes. Ya estoy guiándome de sus conocimientos previos. Ya. Esta es la parte de la luz y todo esta va a ser la mucosa. La capa mucosa. De la luz empieza el epitelio, siempre un epitelio. Este epitelio mucoso, secreción mucosa, está caracterizado por ser un tipo de simple cilíndrico, que va a tener unas cortas invaginaciones que le llaman fosas o fositas gástricas, que son estas estructuras. Entonces, todo esto es epitelio. Y ese es epitelio simple cilíndrico que va a secretar moco. Bien. Y va a invaginarse, pero de una manera muy corta, o sea, la longitud de la invaginación es bastante corta, y va a formar las fosas o fositas gástricas. ¿Ok? ¿Qué más hay en mi capa mucosa? Nada. ¿Qué más hay? Es el estómago. Tiene que tener algo más que solo un simple células cilíndricas. Glándulas Glándulas. ¿Qué glándulas? principales. ¿Están adivinando? Glándulas. O sea, ¿no han tenido una clase de digestivo con el profesor? Pucha, man. Bueno, chicos, un gusto con ustedes. Porque acá debemos avanzar rápido. El digestivo es amplio, sí, es amplio. Pero si no vienen con información, yo tampoco se les puedo dar. ¿Qué encontramos acá? A ver, profesor, depende de la porción del estómago. Porque hay la porción del cárdeas, hay la porción del fundus y hay la porción del píloro. Ya, vamos a hablar de la que se encuentra en mayor amplitud, la porción pilórica. ¿Qué encuentro? Oh, no. La porción del fundus, vamos por el fundus, porque la pilórica no está tan amplia. La porción del fundus, ¿qué encuentro? Glándulas mucosas. Glándulas mucosas.
Bueno, ahí hay glándulas mucosas, sí, ok. Y estas van a estar formando glándulas de tipo tubulares. Aquí. Varias glándulas tubulares. En esa suma de células que van a formar estas glándulas tubulares, en toda la mucosa va a estar glándulas mucosas, ¿cuál más? ¿Qué otras hay? ¿Solamente hay glándulas mucosas? ¿Quién secreta el pepsinógeno? El ácido clorhídrico. Ya, madre de la plata, ¿sabes? Promoción, chicos. Bienvenidos al 2024. Ya, vamos. Hay células especializadas. Células también. parietales. Células parietales. Las células parietales las vamos a encontrar a cierto nivel de esta glándula. Normalmente son unicelulares, pero están en la suma de todas estas glándulas. Son en una tinción HE, la vamos a encontrar como un citoplasma acidófilo, ¿ok? Y de forma algo poliédrica. Y también tenemos otras células, que son las principales. Estas sí son células que se agrupan formando glándulas, son de un citoplasma un poco más pálido y basófilo. Y las encontramos casi siempre en la base. Porque la mucosa gástrica, hay una tendencia, es la zona de la fosa gástrica, o las fositas gástricas. Luego viene el cuello del esófago, que es la zona en donde encontramos una porción de las glándulas, el istmo, y luego viene la base. Se supone que todo lo que estamos viendo son células de secreción, porque todas cumplen la función de secreción. El estómago tiene una función principal. Entonces tenemos las células parietales y las células principales. Las células principales mayormente están agrupadas y presentan un citoplasma de color basófilo. Entre estas también las células de secreción mucosa. ¿Y dónde está la lámina propia, profesor? Porque si todos son glándulas, ¿dónde está la lámina propia? Está entre tanta glándula. Solo que en las láminas mayormente no se aprecia mucho el detalle del conjuntivo. ¿Por qué? Porque hay más glándulas que conjuntivo. Pero siempre va a haber lámina propia. ¿Y cómo yo lo voy a saber, profesora? ¿Cómo yo voy a adivinar dónde hay una lámina propia? O sea, que yo tengo que suponer, no. Donde tú encuentres vasitos sanguíneos, entre tanta celularidad, entre tanta glándula, de células principales, de células parietales, de células glandulares o de secreción mucosa, voy a encontrar siempre unos pequeños vasitos sanguíneos, capilares probablemente. Eso es la lámina propia. Y puede ser que se destaque un poco más la lámina propia en esta región basal. O acá, justo este nivel, donde está el epitelio que reviste esta mucosa gástrica, este epitelio simple cilíndrico de secreción mucosa, que se va a invaginar formando estas fosas. Ya, aquí también voy a encontrar un poco de conjuntivo, que es la lámina propia. Lámina propia entre las células principales, parietales de secreción glandular, y en la zona basal tal vez se encuentre más. ¿Por qué? Porque a partir de aquí viene la capa muscular de la mucosa y la separa de la submucosa. Y todo lo que viene después es lo clásico de un órgano membranoso: conjuntiva, músculo liso y serosa. Lo que tenemos siempre que destacar es la capa mucosa a partir de ahora, porque la próxima clase vamos a ver tal vez preestómagos y de luego vamos a ver intestino. Y cuando vemos intestino, vamos a ver intestino delgado, intestino grueso. ¿Qué es lo que destaca de los intestinos? La capa mucosa. Comienza a modificarse, comienza a formar unos pliegues llamados vellosidades, y todo lo que se supone ustedes han visto ya en la teoría, las vellosidades intestinales, las glándulas de Lieberkühn. Entonces, hoy día no vamos a ver eso, hoy día vamos a ver principalmente estos tres órganos. ¿Está bien? Listo. Preguntas. Necesito que tengan a la mano un atlas para que cuando vean la lámina digan: oh sí, estas son las células tal, estas son las células, la persona está floreando encima lo más rápido que Macuito. Esto hoy día revisando. ¿Ya? Listo. Prendan micrófono, por favor.